El sol brillaba con fuerza sobre la vecindad. Las risas de Kiko resonaban en el patio, mientras jugaba con su pelota nueva, presumiéndola frente al chavo, quien lo miraba con esos ojos grandes y curiosos. Don Ramón, sentado en las escaleras de su casa, trataba de arreglar una camisa vieja mientras mascullaba. Ya verás, algún día voy a salir de esta. Pero mientras tanto, pues... aguántese, camisa. Doña Florinda barría cerca de su puerta, mirando con desconfianza al chavo cada vez que éste se acercaba demasiado a Kiko. No te acerques tanto a mi hijo, mocoso mugroso. Gritó, levantando la escoba. El profesor Girafales acababa de entrar a la vecindad con su característico ta, llevando un ramo de rosas. El señor Barriga, por su parte, había llegado acompañado de Ñoño, dispuesto a cobrar la renta, mientras doña Clotilde, desde su ventana, observaba con esa mirada ansiosa que siempre dedicaba a don Ramón. Todo parecía normal. La típica vida en la vecindad. Hasta que ocurrió. Un viento helado, completamente fuera de lugar para la calurosa tarde, recorrió el patio. El chavo se estremeció y abrazó su estómago vacío. Tengo frío, dijo con voz temblorosa. Todos voltearon a mirarse confundidos. El viento parecía traer consigo un olor metálico, como de hierro oxidado. O de sangre. De pronto, un sonido gutural, una especie de gruñido profundo, resonó desde la entrada de la vecindad. Todos se quedaron en silencio. Ñoño fue el primero en señalar con su dedo tembloroso. Papá. ¿Qué es eso? Lo que apareció no era un perro callejero ni un ladrón. Era algo imposible. Un oso polar. Pero no era un oso común. Su pelaje blanco estaba manchado con lo que parecía sangre seca, sus ojos brillaban con un resplandor azulado, y de su hocico caían gotas de saliva espesa y rojiza. El animal, enorme, entró lentamente al patio, gruñendo con un sonido que helaba la sangre. Un oso. Gritó don Ramón, retrocediendo hacia las escaleras. ¿Pero qué hace un oso aquí? Exclamó el profesor Girafales, dejando caer las flores al suelo. Kiko, ven aquí. Doña Florinda abrazó a su hijo con desesperación. El oso avanzó con paso firme. Cada una de sus zarpas dejaba marcas profundas en el suelo de la vecindad. El aire se volvió más frío, al punto que se podía ver el vapor saliendo de la boca de los vecinos. El primero en reaccionar fue el señor Barriga, que trató de ponerse frente al animal para proteger a Ñoño. «Rápido, métanse a las casas», gritó, alzando los brazos. El oso rugió con tal fuerza que las ventanas vibraron, y de un salto embistió al señor Barriga, lanzándolo contra la pared. El golpe fue tan fuerte que se escuchó el crujir de huesos. Ñoño gritó con desesperación. «¡Papá!». La sangre comenzó a manchar el suelo, un rojo intenso que contrastaba con el blanco sucio del oso. Doña Clotilde salió corriendo de su casa con un sartén en la mano, tratando de golpear al animal. «Bestia del infierno, aléjate», gritó con una voz desgarrada. El oso ni siquiera pareció sentir el golpe. Con una de sus zarpas la empujó de un manotazo. El sonido seco de su cuerpo golpeando contra el suelo hizo que Kiko soltara un chillido agudo y se aferrara a su madre. El profesor Girafales trató de jalar a doña Florinda y a Kiko hacia la seguridad de la casa, pero el oso se interpuso, mostrando sus colmillos cubiertos de baba ensangrentada. El chavo, en medio de todo, entró en su clásica garrotera. Sus músculos se paralizaron, su boca quedó torcida y los ojos fijos en el vacío, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Quedó inmóvil, vulnerable, justo en el centro del patio. «¡Chavo!», gritó don Ramón, corriendo hacia él con un balde de agua que había dejado junto a la pila. Sin pensarlo, le arrojó el agua helada encima. El niño despertó sobresaltado, respirando agitadamente, y miró alrededor con lágrimas en los ojos. «Don Ramón, tengo miedo», lloró. El caos era indescriptible. El señor Barriga intentaba arrastrarse con el brazo colgando a un lado, doña Clotilde sangraba por la boca mientras trataba de levantarse, y Kiko gritaba histéricamente mientras doña Florinda lo protegía con su propio cuerpo. El oso rugía de nuevo, y cada rugido parecía retumbar dentro del pecho de todos, como si aquel sonido no fuera solo físico, sino espiritual.
El aire se impregnaba más y más de ese olor metálico, y la sangre, que ya manchaba las piedras del patio, parecía hervir con el frío antinatural que el oso traía consigo. Don Ramón, empapado por el balde, tomó al chavo de la mano y le gritó: «Corre, chamaco. Métete a cualquier lado». Pero el niño estaba demasiado asustado para moverse. El enorme animal fijó sus ojos azules en él. Una mirada fría, inhumana, como si el oso no fuera un ser vivo, sino algo mucho peor. El rugido volvió, y esta vez el sonido parecía traer consigo susurros lejanos, voces extrañas que murmuraban cosas incomprensibles. El ambiente se volvió irrespirable. El miedo era absoluto. Y así, la vecindad, que siempre había sido un lugar de risas, juegos y peleas cómicas, se convirtió en un escenario de horror, con un monstruo imposible en medio de todos. La primera herida estaba hecha. Y apenas era el comienzo. El rugido del oso retumbaba en las paredes de la vecindad como si fueran tambores de guerra. Nadie podía comprender qué era aquella criatura ni cómo había aparecido, pero lo que sí sabían era que no se detendría hasta destrozarlos a todos. Don Ramón, todavía sosteniendo al chavo de la mano, miraba alrededor buscando una salida. Sin embargo, el portón de la vecindad estaba bloqueado. El enorme cuerpo del oso lo cubría por completo. «No hay salida», murmuró con voz temblorosa. El oso dio un paso hacia adelante. Sus garras arrastraban la sangre del señor Barriga por el suelo, dejando líneas rojas que parecían formar símbolos extraños en las piedras. Ñoño seguía gritando, abrazando el cuerpo malherido de su padre. «Papi, despierta. No me dejes». El profesor Girafales, en un arranque de valentía, tomó un palo de escoba que estaba tirado y se interpuso frente al animal. «Atrás, bestia. No te llevarás a nadie más». El oso lanzó un zarpazo tan rápido que apenas se vio. El palo se astilló en 1000 pedazos, y la garra abrió una herida profunda en el abdomen del maestro. La sangre brotó a chorros, empapando su traje y tiñendo las flores que aún yacían en el suelo. «Profesor», gritó doña Florinda, corriendo hacia él. Girafales cayó de rodillas, jadeando, con la mirada perdida. El oso lo empujó de un manotazo, haciéndolo rodar por el suelo, dejando un rastro viscoso y rojo a su paso. Doña Clotilde, con la cara cubierta de sangre y lágrimas, levantó los brazos al cielo. «Espíritus, protéganos de este demonio. Este ser no es de este mundo». El oso giró su cabeza hacia ella y avanzó lentamente. Doña Clotilde lanzó un sartén con toda su fuerza, golpeando el rostro del animal. El impacto resonó en el aire, pero el oso ni siquiera parpadeó. En respuesta, abrió sus fauces y emitió un rugido tan fuerte que el oído de la mujer comenzó a sangrar. Ella cayó de rodillas, tapándose la cabeza mientras chillaba como una niña. El chavo, paralizado, temblaba de pies a cabeza. Su ropa estaba empapada, no solo del agua del balde que le había echado don Ramón, sino también de la sangre que salpicaba por todas partes. «Don Ramón. No quiero morirme», sollozaba. «Nadie va a morirse, chamaco», le respondió don Ramón, aunque ni él mismo se lo creía. Kiko, mientras tanto, lloraba a gritos, aferrado al vestido de su madre. «Mamá, tengo miedo. Haz que se vaya, mami». Doña Florinda lo abrazó con fuerza, mirando al oso con desesperación. «Largo de aquí. No toques a mi hijo». En ese momento, el señor Barriga, con el último esfuerzo de sus fuerzas, intentó ponerse de pie para enfrentar al monstruo. Yo no voy a dejar que lastimes a mi hijo», gruñó, tambaleándose. El oso giró bruscamente y lo embistió de nuevo, esta vez con tal fuerza que su cuerpo atravesó la puerta de una de las casas, dejando un hueco sangriento en la madera. Ñoño gritó con un terror desgarrador, y sus mejillas se llenaron de lágrimas. «Papá». El suelo de la vecindad ya estaba cubierto de charcos rojos, y el aire se impregnaba con un hedor insoportable, mezcla de hierro, saliva del oso y sudor humano. Don Ramón, desesperado, tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra la cabeza del animal. El golpe sonó seco, pero no causó ningún efecto. El oso solo volteó lentamente hacia él. Su mirada azulada parecía atravesarlo. Don Ramón tragó saliva. «No puede ser. Ni siquiera sangra». El oso avanzó hacia él, y don Ramón retrocedió hasta chocar con la pared.
Sus piernas temblaban, y el chavo lo abrazaba por detrás, escondiéndose. De pronto, el monstruo se detuvo en seco. Bajó su hocico y olfateó el aire. Luego, con un movimiento rápido, golpeó las paredes de la vecindad con sus garras. El concreto se agrietó, y trozos de yeso cayeron sobre los vecinos heridos. El rugido que siguió fue diferente. Más grave, más profundo, como si no viniera de un animal, sino de algo mucho peor. Y entonces, el frío aumentó aún más. El aliento de todos se volvió visible, y sus dientes castañeteaban sin control. La piel de los heridos se tornaba azulada, como si estuvieran congelándose vivos. Doña Clotilde, con los ojos desorbitados, susurró entre dientes. Ese no es un oso. No es un animal. El monstruo dio un paso más. El suelo crujió bajo su peso, y cada gota de sangre en el patio parecía palpitar, como si respondiera a su presencia. El ataque no había terminado. Recién estaba comenzando. El aire estaba tan helado que parecía quemar los pulmones. Cada respiro se volvía un tormento, como si agujas de hielo atravesaran la garganta. El patio de la vecindad, que antes había sido un lugar de juegos y discusiones triviales, estaba ahora convertido en un escenario de horror. Sangre en los muros, cuerpos heridos gimiendo en el suelo y un silencio roto solo por el rugido de aquella bestia imposible. El oso polar abrió sus fauces, dejando caer un hilo espeso de saliva rojiza. Avanzó hacia Ñoño, que lloraba sin control junto al cuerpo destrozado de su padre. No. Aléjate de él. Gritó doña Florinda, arrojándole la escoba que aún sostenía. El palo golpeó el costado del animal, pero no sirvió de nada. El oso levantó una de sus garras y de un solo movimiento rasgó el suelo, levantando polvo y esquirlas de piedra que alcanzaron el rostro de Kiko, haciéndolo chillar de dolor. Don Ramón, desesperado, tomó un trozo de madera de la puerta rota y lo blandió como si fuera un arma. Ven por mí, desgraciado. Rugió, aunque su voz estaba cargada de miedo. El oso giró lentamente la cabeza hacia él y, sin previo aviso, cargó contra Don Ramón. La embestida lo lanzó varios metros, estrellándolo contra la pila de agua. El golpe fue tan brutal que el agua se tiñó de rojo al instante, y el sonido de huesos quebrándose hizo que el chavo se llevara las manos a los oídos, gritando. No. El niño estaba al borde de otra garrotera, pero el terror era tan intenso que lo mantenía consciente, forzándolo a ver aquella pesadilla. El profesor Girafales, con el abdomen aún sangrando, se arrastró por el suelo hasta tomar una de las piedras del patio. Su rostro estaba pálido, sus labios morados por la pérdida de sangre, pero aún así la levantó con ambas manos temblorosas. No. Permitiré que nos mates a todos. Con un grito ahogado, lanzó la piedra contra la cabeza del animal. Esta vez el golpe fue más fuerte, se escuchó un impacto hueco. Pero el oso apenas movió la cabeza y lo miró con esos ojos brillantes y vacíos. Entonces, se abalanzó sobre el maestro. Los colmillos atravesaron el hombro de Girafales como cuchillos. Un grito desgarrador resonó en la vecindad, mientras la sangre brotaba a chorros, empapando el traje ya destruido del profesor. El oso lo sacudió como si fuera un muñeco de trapo y lo lanzó contra la pared. El cuerpo rebotó y cayó inerte al suelo, dejando una mancha roja en el muro. Doña Florinda gritó con horror, abrazando más fuerte a Kiko. Profesor. Profesor. Pero no hubo respuesta. Solo un gemido débil, apenas audible. Doña Clotilde, tambaleándose, con la cara cubierta de sangre seca y lágrimas, levantó una vela que había corrido a buscar a su casa. Atrás, demonio. Atrás. El oso la observó un instante. Luego, con un movimiento brutal, arremetió contra ella. La garra cortó el aire y atravesó su brazo como si fuera mantequilla. El hueso se partió con un crujido espantoso, y la mujer soltó un chillido que heló la sangre de todos. Cayó al suelo convulsionando, con el brazo colgando de un hilo de piel. Doña Clotilde. Gritó don Ramón, aún aturdido, levantándose entre jadeos. El chavo, con lágrimas en los ojos, trató de jalarlo del pantalón. Don Ramón, vámonos. Ese oso nos va a matar a todos. Pero no había a dónde ir. El portón seguía bloqueado, y el monstruo parecía llenar cada rincón con su presencia imposible. Ñoño, entre sollozos, intentó ponerse de pie para proteger a su padre inconsciente.
Con torpeza tomó una maceta caída y la arrojó contra el animal. «Déjalos en paz», chilló con voz rota. La maceta se rompió en la cabeza del oso, dejando tierra esparcida en su pelaje manchado de sangre. Pero el animal ni siquiera parpadeó. Giró hacia ñoño y, con una velocidad imposible para su tamaño, embistió al niño, lanzándolo contra las escaleras. El golpe fue tan fuerte que un diente salió disparado de su boca, acompañado de un chorro de sangre. El silencio fue roto por un chillido desgarrador de Kiko. «ñoño». El frío aumentó otra vez, y los vecinos heridos jadeaban como si sus pulmones se congelaran por dentro. El hielo se formaba en las paredes, en las ventanas, y hasta en los charcos de sangre que, increíblemente, parecían palpitar al ritmo de los rugidos del oso. Doña Florinda, desesperada, empujó a Kiko hacia adentro de la casa. «Corre, hijo, corre». Pero Kiko no quería soltarla. «No, mami, no me dejes». El monstruo rugió una vez más, y todos sintieron que algo dentro de sus cabezas se quebraba. No era solo un rugido. Era un sonido que venía de otra realidad, un eco de algo que no pertenecía al mundo humano. Don Ramón, jadeando, tomó de nuevo un pedazo de madera, con los nudillos ensangrentados. «No me importa si eres un demonio o lo que seas. No vas a quedarte con nosotros». Y corrió directamente hacia el oso. El impacto fue inútil. La madera se astilló contra el costado del animal, y el oso, con un simple movimiento, lo lanzó al suelo, desgarrándole la espalda con sus garras. La sangre manó como un río, tiñendo las escaleras de rojo oscuro. El chavo gritó, cayendo de rodillas junto a él. «Don Ramón, no te mueras, por favor, no te mueras». El monstruo se alzó sobre ellos, cubriéndolos con su sombra helada. El frío se volvió insoportable. El aire se volvió un cuchillo en los pulmones. El horror no tenía fin. Y la verdadera carnicería apenas comenzaba. El silencio tras el último rugido era insoportable. Solo se escuchaban los sollozos de Kiko, los gemidos débiles del señor Barriga y los jadeos entrecortados de los heridos. El patio ya no parecía la vecindad de siempre. Era un campo de batalla teñido de rojo, con trozos de madera, piedras ensangrentadas y paredes manchadas con las huellas del monstruo. El oso polar estaba en el centro, respirando con fuerza, como si disfrutara del dolor que había causado. Sus ojos azules brillaban con un fulgor antinatural, reflejando el terror de todos. El chavo, temblando, abrazaba a don Ramón, cuya espalda estaba destrozada. La sangre formaba un charco debajo de ellos. «Don Ramón. No se muera», susurraba el niño, con lágrimas que caían sobre la camisa empapada del hombre. Don Ramón apenas alcanzó a decir entre dientes: «Corre, chamaco. Aunque no tenga sentido. Corre». El oso volvió a moverse, y su simple caminar hacía crujir el suelo como si arrastrara consigo un peso invisible. Pasó junto a doña Clotilde, que apenas respiraba, y de repente bajó el hocico, mordiéndola en la pierna. El sonido de carne desgarrándose fue tan claro que todos se estremecieron. La mujer gritó con tal fuerza que su voz se quebró en un chillido animal. «¡Ah, ah!». El oso arrancó un pedazo de carne y lo arrojó al suelo, como si no quisiera comer, sino solo mutilar. La sangre salpicó en las paredes y hasta en la cara del chavo, que cerró los ojos y empezó a convulsionar de miedo. Es el diablo», gritó doña Florinda, apretando a Kiko contra ella. «Es el mismísimo diablo disfrazado de bestia». El profesor Girafales, con el hombro perforado y el abdomen sangrando, intentó incorporarse. Tosió sangre, manchando el suelo. «No. No es un animal», jadeó con los ojos desorbitados. «Eso. No es de este mundo». El oso se giró hacia él y avanzó lentamente. Girafales, en un acto desesperado, tomó un trozo de vidrio roto del suelo y lo alzó como si fuera un arma. «No me llevarás». El animal lo embistió con una fuerza brutal, clavándole las garras en el pecho. La sangre brotó como una fuente, bañando al oso, que rugió al cielo mientras sacudía el cuerpo del maestro. El grito de Girafales se apagó en un gorgoteo sanguinolento. Finalmente, el monstruo lo lanzó contra el suelo. El cráneo chocó con tal violencia que se escuchó el crujido seco y luego... nada. Doña Florinda soltó un alarido desgarrador. «Profesor». Kiko lloraba histéricamente, escondiendo el rostro en el pecho de su madre.
El señor Barriga, agonizante, intentó arrastrarse hasta su hijo. Ñoño seguía tendido cerca de las escaleras, sangrando por la boca. Hijo. Murmuró el hombre, escupiendo sangre. Perdóname. El oso giró hacia ellos. La bestia avanzó despacio, sus garras arrastraban sangre seca y fresca, dejando un rastro pegajoso. Ñoño abrió los ojos apenas un instante, viendo la sombra de la criatura sobre él. El monstruo levantó una de sus patas y la dejó caer sobre el pecho del niño. El sonido fue espantoso. Costillas quebrándose como ramas secas, un grito ahogado y la sangre brotando de su boca. Ñoño. Chilló el señor Barriga, arrastrándose con la poca fuerza que le quedaba. El chavo, incapaz de soportar más, cerró los ojos y se tapó los oídos, pero el rugido del oso atravesaba todo, como si vibrara dentro de la cabeza. Doña Clotilde, jadeando y con el rostro empapado en lágrimas y sangre, murmuró con voz rota. Ese ser. No tiene carne. No tiene alma. Es un ente. Un ente que juega con nosotros. El aire se volvió más helado. El vapor de la respiración de todos se elevaba como humo. El hielo comenzó a expandirse desde las patas del oso, cubriendo lentamente el suelo de la vecindad. La sangre congelada crujía como vidrio roto bajo su peso. Don Ramón, con el rostro pálido, escupió sangre y gritó. No se rindan. Tiene que haber una forma de matarlo. Pero en su interior sabía la verdad. Nada funcionaba. Piedras, palos, vidrio, escobas. Nada hacía que la criatura siquiera sangrara. El oso rugió de nuevo, y esta vez el sonido arrastraba voces. Susurros incomprensibles que parecían venir de otra dimensión. Voces de hombres, mujeres y niños que lloraban, gritaban y reían al mismo tiempo. El patio entero vibraba. El miedo no era solo físico. Era espiritual. Los vecinos, uno a uno, estaban cayendo. Todos sangraban, todos lloraban, todos gritaban. Y sin embargo, el monstruo parecía intacto. Doña Clotilde, con los ojos en blanco, murmuró con voz casi inaudible. No podemos matarlo. Porque nunca estuvo vivo. El oso alzó la cabeza y rugió hacia el cielo. El hielo se expandió más. Y en los ojos de todos, lo único que quedaba era el terror absoluto. La vecindad estaba perdida. El rugido del oso era tan fuerte que las paredes de la vecindad se agrietaban. Cada vibración parecía provenir no de su garganta, sino de algún abismo invisible. La criatura se erguía en medio del patio, cubierta de sangre ajena, con el pelaje manchado en tonos rojos y oscuros. No respiraba como un animal normal, sino con un sonido profundo, casi como un eco que no pertenecía a este mundo. El suelo estaba congelado. La sangre de todos los heridos se había solidificado en charcos que crujían bajo las zarpas del monstruo. Los vecinos yacían en el piso, apenas moviéndose, gimiendo en un mar de dolor. El chavo, abrazado a don Ramón, lloraba sin control. Ya basta. Ya no más. Gritaba con voz quebrada. Don Ramón apenas podía mantener los ojos abiertos. Su espalda estaba hecha jirones, pero aún trataba de mantener al niño detrás de él. Doña Florinda, cubierta de sangre de pies a cabeza, mantenía a Kiko contra su pecho. El niño sollozaba, con la cara hinchada y manchada de lágrimas. Mamá. No quiero morir. Susurró, con la voz quebrada. El oso los rodeaba. Caminaba lentamente, como si disfrutara verlos arrastrarse y llorar. Sus ojos azules brillaban más fuerte, y el frío se volvió insoportable. El aire quemaba como hielo puro, y la piel de todos comenzaba a agrietarse por la escarcha. El profesor Girafales, apenas consciente, escupía sangre en el suelo, dejando manchas negras sobre el hielo. El señor Barriga, con el cuerpo destrozado, aún trataba de arrastrarse hacia Ñoño. Hijo. Resiste. Balbuceó, con lágrimas mezcladas con sangre. El oso de pronto rugió de nuevo, y el sonido derrumbó parte del techo de la vecindad. Trozos de madera y polvo cayeron sobre los heridos. Los vecinos intentaron cubrirse, pero apenas tenían fuerzas para moverse. El monstruo levantó una de sus zarpas. Con un simple movimiento, podría aplastarlos a todos. Fue entonces cuando se detuvo. El silencio cayó de golpe. El frío dejó de avanzar. El oso permaneció inmóvil, como una estatua. Sus ojos brillaron un último instante, y luego se apagaron. Con un parpadeo imposible, el animal desapareció.
No se desvaneció lentamente. Simplemente ya no estaba ahí. Ni rastro, ni huellas, ni cuerpo. Solo sangre, hielo y destrucción. El silencio era aún más aterrador que el rugido. El chavo miró a su alrededor, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Se fue? Don Ramón, jadeando, escupió sangre. No lo entiendo. Los vecinos seguían tirados en el suelo, heridos, rotos, pero vivos. Nadie había muerto del todo, aunque cada uno estaba destrozado. Cuerpos magullados, huesos rotos, rostros bañados en sangre. Doña Florinda miró al profesor Girafales, tendido a pocos metros de ella. «Profesor», susurró, con la voz ahogada. Él apenas levantó la mano, pero seguía con vida. El señor Barriga logró abrazar a Ñoño, que respiraba débilmente. Ambos lloraban en silencio, unidos por el dolor. Doña Clotilde, cubierta de sangre y con el brazo colgando, se levantó con dificultad. Sus ojos estaban en blanco, como si hubiera visto algo más allá del entendimiento humano. Caminó hasta el centro del patio, tambaleándose, y observó el lugar donde el oso había estado. El suelo estaba agrietado, el hielo comenzaba a derretirse, y la sangre se mezclaba en charcos oscuros. Con voz quebrada, pero cargada de certeza, murmuró: «Ese no era un animal». Todos voltearon a verla, confundidos. Ella levantó la mirada, con un brillo extraño en los ojos. No era un oso. Era un ente. Una criatura que no pertenece a este mundo. No siente dolor. No necesita comer. Solo viene a herir, a marcar, a dejar su presencia. Y lo peor de todo. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los sobrevivientes. «Es que no podemos matarlo». Un silencio sepulcral invadió la vecindad. El chavo se aferró más a don Ramón, sollozando. Kiko escondió la cara en el pecho de su madre. Ñoño cerró los ojos, temblando en brazos de su padre. La vecindad, convertida en un escenario de pesadilla, quedó inmóvil. Nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué decir. Solo las palabras de doña Clotilde resonaban en sus mentes. «Ese ser puede volver cuando quiera». El viento helado volvió a soplar por un instante. Luego, silencio absoluto. La vecindad nunca volvió a ser la misma. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.